y me encuentro en la ciudad de Antofagasta con una puerta que me llamó mucho la atención. Ya. Y subí a esa puerta y entré a un lugar que hoy día sigue, de hecho filosofía oriental, la Nueva Acrópolis. Ya. Y empiezo a investigar qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Me llamaba mucho la atención, pero porque yo tenía una sed muy especial. Y hoy día tú puedes ver a niños con una sed muy particular. Sí. Y andan preguntando, y andan indagando. Sí. Y si no hay una orientación correcta, Sí. hay demasiadas puertas abiertas Sí. donde uno puede equivocarse. Muchos han tratado de decir brujería blanca, Ya. pero en realidad empieza con la palabra brujería, es decir, la ausencia de Dios puede ser. Ok. Ya. Entonces uno puede empezar a caminar o a transitar por Sí. A ver, entonces, si te estoy entendiendo bien, hay como una puerta en la cual uno puede entrar por curiosidad espiritual, hambre espiritual. Entra, pero no siendo aquella la puerta que Dios mismo ha puesto, sino puertas que te abren a un mundo de poderes. Quizás algo que confunde es que muchos de estos poderes, energías a las cuales uno tiene acceso entrando al mundo del ocultismo, parecieran ser para el bien. O sea, Claro. es posible que la brujería, llamada folclóricamente brujería, pero este mundo paranormal se use para el bien. Lo que se intenta es demostrar eso. Lo que proyecta es eso, sanidad. Ya. Pero en verdad las consecuencias no son de sanidad, porque hoy día puede venir una persona que tenga conocimiento de algún reiki, no quiero ofender a nadie, pero imponer manos sobre tu dolor de cabeza Sí. y decir, tu dolor de cabeza se ha ido, pero empezó a molestar el riñón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Sí, ¿Qué sí. pasó? Correcto. ¿Por qué una cosa está ligada a la otra, pero no es sanidad? Bueno, vamos al caso tuyo entonces. Vamos ver. viendo, porque tú entras a algo que te parece bueno, tú vas entrando a un mundo espiritual, tú dices que entraste a filosofías orientales, por ahí empezó. Sí, ¿Ya? sí. ¿Y cuál fue el grado en el cual te metiste hasta llegar a darte cuenta finalmente que no era algo benéfico, sino que en el cual tú estabas atrapado o querías salir? Claro, las consecuencias directas de empezar a tomar dominios de filosofía oriental Ya. o de algún aspecto del mundo paranormal es que trae resultados directos. Yo podía, en cierta forma, decir, voy a poner un vaso de agua, dentro de ese vaso de agua poner un alfiler, Ya. ¿cierto? Poner mis manos y en cierta forma, según la meditación, esto se podía empezar a mover. Ya. Y empezar a darte cuenta que tú tenías dominio de este tipo de elementos. Y decir, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? Yo puedo controlar esto. Sí. Y es muy entretenido porque tú lo puedes hacer. Como juegos así. Y tú crees que telequinesis. tú lo estás haciendo. Sí. Tú lo estás haciendo. Ajá. Eso es lo que ok. tú crees. Ya. Pero de pronto te das cuenta también, al pasar los años, en que ocurren cosas que a pesar de que estar en un mundo muy entretenido espiritual, yo recuerdo mucho a mi hermana menor que siempre que hablo del tema en casa, ella se asusta, Sí. porque ocurrían cosas en mi entorno. Por ejemplo. Algunas cosas se movían. De pronto un día yo me recuerdo haber estado un día domingo en cama, muy relajado. Sí. Estaba mirando al balcón de mi casa y miré un sillón y me entretuve mirando ese sillón. Ajá. Pero puse los ojos fuera de foco sobre ese sillón. Ya. De pronto mi madre entra, abre la puerta y manda un grito. Sí. ¡Mauricio! Ya. Y yo reacciono y me doy cuenta que el sillón cae. Ya, lo habías levitado. Sillón entero. Menos mal que la mamá no se sentó en el sillón. Claro. Pero Entonces, como esas cosas, ¿ya? Como esos fenómenos, ¿bien? sí. También me llegan a mí mucho a la iglesia, pastor, en mi casa se mueven las cosas, gente aparece, de repente la temperatura baja a un frío espantoso.
Todo aquello es atribuible, dirías tú, Mauricio, a a lo paranormal, es atribuible a estas fuerzas negativas, estas fuerzas ocultistas. Yo ahí separo porque es muy peligroso atribuir todo o echarle todo culpa al diablo. Ya. Eso es muy sencillo. Pobre diablo. Claro, pobre diablo. A cada Si rato somos le nosotros. echan la culpa por todo. Muchos los que cometemos el error somos Sí. nosotros. Ya. Pero sí hay cosas. Y Sí. gracias a Dios hay grandes hombres Sí. hoy día que están preparados para discernir si esas cosas son Ya, o no son. bien. Y eso es primordial que lo entienda la gente en la casa principalmente. No todo es el diablo. Yo quiero indagar un poquito más en ti, Mauricio, porque Sí, te tengo ahí desarrollando ahora estas artes. ¿Y cuál fue la culminación de tu carrera en el ocultismo, digamos? ¿Dónde llegaste? ¿Dónde dirías tú que estabas ya practicando como un brujo en vez de solo un discípulo del Oriente? Sí, me encontré no tan al oriente, sino que me encontré en India, una religión o una filosofía Ya. que había ingresado a Occidente a través de un maestro que es la Kundalini Yoga, Ya, ya. la cual yo empecé a practicar durante mucho tiempo. ¿Ya? Me acuerdo de haber salido de mi universidad, me graduó y haber caminado por las calles y haber encontrado Ya. una casa donde existían dos grandes amigos de ese entonces, Ajá. los cuales yo quise muchísimo y me entregué con mucha pasión a estudiar yoga Sí. y apliqué todos esos conocimientos, todos esos dones espirituales hasta ese minuto para entender dónde yo estaba en medio del universo. Porque la gran inquietud es, ¿por qué vivo en un mundo donde no hay paz? ¿Por qué yo me siento sin paz? Sí. ¿Por qué si yo siento algo dentro de mí que me diferencia de los demás, por qué tengo que vivir las mismas circunstancias que los demás? Y yo quiero experimentar, quiero ir un paso más allá. Y ese paso más allá fueron prácticas yógicas a través de la filosofía de la Kundalini o esta energía que se Ya. envuelve en la columna. Sí. No es el caso de profundizar, pero sí tener una relación más consciente con el universo que me rodea. Ok, eras un brujo muy filosófico, por lo que parece, ¿no es cierto? Estabas Claro. siempre pensando yo, ¿dónde soy yo? Pero noto siempre esa nota del ego, de dónde soy yo, parte de qué y qué puedo yo lograr. Ahora, tú lograbas poderosas acciones de magia. Por ejemplo, algunas personas hacen mucho uso de la magia para el romance, para Claro. captar el sexo opuesto, etcétera, etcétera. Ese tipo de... ¿Llegabas a ese tipo de actividad? ¿O? Se podía llegar, por ejemplo, a hacer un diagnóstico espiritual de una persona a través del color del aura. Ya, ok. Entonces, nosotros en grandes periodos de concentración, de meditación, Sí. de llevar una disciplina, porque la Kundalini Yoga es una disciplina, Ya, ok. no es una yoga que tú haces una vez a la semana, sino que es una disciplina donde tú te levantas Sí, en la mañana sí. muy temprana hora, en fin, Yeah, es muy yeah. riguroso. Yo podía empezar a ver cómo los demás también Bien. estaban en conflictos Sí. internos. Entonces yo me imaginaba que eso Sí. ocurría y podía ir orientándolo en las prácticas yógicas. Ok. Entonces Bueno. un ejercicio más, un ejercicio diferente a otro. Y este tipo de cosas me llevaban, por ejemplo, a tener otros eventos paranormales. Ya. Lectura de mano. Ya, tarot. Hice mucho tarot cuando, sí, claro, pero principalmente las runas Ok. vikingas. Tenía un dominio sobre las runas. Voy a llevarte a ese terreno en un momentito más, Mauricio. Me interesa sobremanera cómo una persona que entra inocentemente y con quizás los mejores deseos y filosóficamente en búsqueda espiritual, Así es. entra a este mundo y por qué llegas a una conclusión más adelante que efectivamente estás haciendo algo maldadoso, ¿ya? Y vamos a investigar eso un momentito más, pero mira, a lo que tú hablas pasa por mi mente cuánta gente, los diarios, la astrología, tarot, los avisos para esto, lo otro, brujita, esto, en la radio,